Las especies se parecen unas a otras porque están emparentadas. ¿Quién no se ha fijado en que las personas que están relacionadas por su ascendencia se parecen entre sí? La idea de que la similitud significa origen común es característica de nuestra cultura. Ese argumento es el que se usa para demostrar la existencia de un fenómeno dinámico de generación de las especies. ¿Quién negaría que el cráneo de un perro o de un orangután es más parecido al cráneo de un ser humano que al de un pez? ¿O que todas las especies anteriores se asemejan más entre sí que lo hacen a un insecto que ni siquiera tiene cráneo? Aristóteles dividió al mundo orgánico en plantas y animales. La presencia de partes verdes agrupa en forma natural a las plantas y las separa de los animales que requieren de sustancias orgánicas ya sintetizadas para su alimentación. Al mismo tiempo que existe esta diversidad de formas, hay características que le dan a las materias vivas una clara unidad. El hecho más importante que demuestra esta unidad lo da la existencia de un código genético universal. Los organismos usan un código de 4 letras. Las moléculas adenina, guanina, citosina y timina para transmitir sus caracteres genéticos a su descendencia y para dirigir su metabolismo, su crecimiento y su reproducción. Esas 4 moléculas están organizadas en una larguísima macromoléculas de ácido desoxirribonucleico. La síntesis de las proteínas de los organismos está dirigida por la secuencia de estas 4 moléculas en el ADN. El código genético funciona con grupos de 3 moléculas para determinar la presencia de un aminoácido específico en una molécula de proteína. Así, el triple AAA, 3 adeninas, determina la síntesis del aminoácido lisina en una molécula de una proteína. Todos los organismos utilizan el mismo código genético, el mismo lenguaje molecular. Este hecho demuestra que, además de que la vida tiene como característica principal la unidad, su origen seguramente es común. Pero al mismo tiempo la vida es un fenómeno diverso. Algunas especies están organizadas en tejidos y órganos, mientras que otras son unicelulares. Algunas tienen un esqueleto interno como el hombre, mientras que otras lo tienen externo como los escarabajos. Aún así, la vida de todas estas especies están unidas por la lengua en la que se comunican bioquímicamente. Usando los caracteres que definen las especies, los biólogos la clasifican. Esto supone que muchos de los caracteres que dos especies comparten se originaron en un centro común del cual derivan ambas. La similitud entre ellas nos pueden entonces informar acerca de su origen. Veamos cómo es que se puede reconstruir el pasado de especies que se parecen. Si hiciéramos una lista de las características que 3 especies tienen en común, digamos un perro, un pollo y un hombre, podríamos hacer una lista como la siguiente. Perro, pelo sí, ladra sí, alas no, habla no, nace de un huevo no. Pollo, pelo no, ladra no, alas sí, habla no, nace de un huevo sí. Hombre, pelo sí, ladra no, alas no, habla sí, nace de un huevo no. Ahora podemos describir que tanto se parecen dos especies entre sí, observando que mientras el hombre y el perro tienen 3 de las 5 características en común, ambos tienen pelo, no tienen alas y no nacen de un huevo. El parecido entre el pollo y cualquier de los otros dos se reduce a una sola característica. El pollo y el hombre no ladran, mientras que el pollo y el perro no hablan. Si el perro y el hombre se parecen más entre sí
que lo que se parecen al pollo, la figura 5 podría ser una buena representación de estas relaciones. Como ya hemos visto, ni el perro, ni el pollo, ni el hombre han existido siempre. Por tanto, si pusiéramos un eje de tiempo en nuestra clasificación, obtendríamos el esquema que se presenta en la figura 5b. De esta concepción temporal del parecido entre las especies se origina en un concepto fundamental en la evolución. Las especies se transforman unas en otras. Si antes ya vimos que las especies actuales no siempre han existido y que la mayoría de las que existieron en el pasado ya no existen en la actualidad, ahora proponemos cómo es que esto puede ser descrito. La figura 5b muestra una primera aproximación a este problema. La idea central en ella es que las especies que más se parecen en la actualidad son aquellas que se originaron de un ancestro más reciente, A2 en la figura 5b, mientras que las que se aparecen menos son aquellas que se originaron de un ancestro más antiguo, A1 en la figura 5a. Un análisis más detallado de ese concepto nos ayudará a comprender mejor el mecanismo propuesto. Según nuestra información acerca de las características de las especies consideradas, en la rama que va de A2 al hombre se originó la capacidad de hablar, mientras que en la que va del ancestro A2 al perro se desarrolló la capacidad de ladrar. La rama que va del ancestro A1 al A2 es quizás la más interesante. En ella se desarrolló la capacidad de no nacer de un huevo, ser vivíparo, tener pelo y poseer un método de locomoción terrestre sin alas. Por último, en lo que va de A1 al pollo se originó la capacidad de volar y de tener plumas en el cuerpo. Si quisiéramos clasificar al murciélago en la reconstrucción de la vida de estas pocas especies, analizaríamos cuáles de las características que usamos las tiene un murciélago. No tiene pluma ni nace de un huevo, aunque si tiene pelo, posee un método de locomoción con alas. Nuestro murciélago podría entonces quedar como se presenta en la figura 5c. A pesar de que los eventos que ocurrieron entre el ancestro A1 y el A2 son iguales, ahora sabemos que las características volar en nuestro esquema se ha desarrollado independientemente en la rama que va de A1 al pollo y la que va de A3 al murciélago. Al aumentar una especie más que nuestro esquema, se detalla nuestro conocimiento de la historia de las especies y de las características que le son propias. Al aumentar una especie más en nuestro esquema, se detalla nuestro conocimiento de la historia de las especies y de las características que le son propias. El entendimiento de esta estructura depende, en principio, de la suposición de que las especies, tal como las conocemos hoy en día, tienen un origen común, el cual será más reciente cuanto más se parezcan las especies entre sí. La idea de que el árbol de la vida es la constante ramificación de ellas es central dentro del pensamiento evolutivo. Es a partir de todo esto que es posible proponer que la evolución ha ocurrido realmente.